Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bueno, esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios y voy a terminar este estudio de las 7 cartas de la iglesia que Cristo le envió a estas 7 iglesias. Y después al final vamos a hacer un resumen rápidamente para traer un refresca memoria de todo aquello que el Señor le habló a cada una de estas iglesias, específicamente. Y hoy voy a ir a la iglesia de la Odisea, que es la última carta de estas 7 iglesias. Y a modo de introducción, la iglesia de la Odisea es llamada por el nombre de la ciudad. Porque esta ciudad de la Odisea era una ciudad rica y famosa por su industria textil, porque ellos tenían la fábrica de la lana negra y tenían un centro médico conocido por un ungüento para los ojos. Le voy a hacer un ejemplo, un refresca memoria. ¿Vio que cuando usted va a la farmacia o va a un lugar que tiene que ver con medicina, hay como una víbora enroscada? Bueno, tiene que ver de ahí, creo que es Esculapio, que viene de ahí ese signo, porque ellos estaban en la medicina, y la medicina lo ha tomado como un ejemplo y el porqué de la medicina, porque ellos estudiaban mucho el tema de la medicina. Y ellos tenían el colirio, que era muy famoso, y el colirio significa algo que da visión espiritual, así como el colirio físico sirve para limpiar los ojos y devolverle la claridad a nuestra vista. El colirio espiritual tiene la capacidad de discernir la verdad, de reconocer la realidad espiritual de cada uno y no vivir en una ceguera interior. La Odisea era una ciudad que no tenía fuente propia de agua potable. El agua debía ser traída por acueductos, desde fuentes termales cercanas o manantiales de agua fría lejanos, que cuando llegaba a la ciudad muchas veces llegaba tibia y llegaba con un mal sabor a la ciudad. No se podía beber y esa agua tibia era desechada, porque cuando hablamos de aguas termales hay una gran cantidad de azufre. Entonces, si en el transcurso de ese acueducto llegaban a mezclarse esas aguas, la fría con la caliente de las termas, llegaba con un sabor, para que nosotros lo entendamos, nauseabundo, que debía ser desechada. Entonces vemos acá que esto sirve de una ilustración central en el mensaje que el Señor Jesús le envía a esta iglesia. Yo quiero decirle que el Señor Jesús siempre enseñaba y explicaba por lo que ellos veían, por lo que uno podía ver. Por eso Jesús hablaba mucho de la naturaleza y mostraba de los campos, ya están los campos maduros. Entonces todos esos ejemplos es de lo que ellos estaban viendo. Y acá esta iglesia de la Odisea, él les envía esta carta con un mensaje para esta iglesia. Probablemente le habla porque él veía el orgullo que tenía esta ciudad por la autosuficiencia de esta ciudad. Era una ciudad orgullosa, porque ellos tenían recursos. ¿Qué tenían? Tenían la banca,
tenían una gran industria textil con la lana negra y tenían la medicina. ¿Me entienden? Entonces ellos eran orgullosos de lo que tenían. Y les digo algo, hermano, hay que tener mucho cuidado con dejar que el orgullo nos controle por lo que tenemos. ¿Me entienden? Porque a veces cuando uno tiene, te da una gran seguridad. Pero la misma Escritura dice, cuando aumenten tu riqueza, no pongas el corazón en ella, porque vuelan como palomas. Ha habido tanta gente que se le ha volado la riqueza, que uno debe dar gracias a Dios si Él te provee. Pero nunca te afirmes en lo que tú tienes, sino en quién tienes. Y vemos acá, ahí en Apocalipsis 3:14, vamos a ir al principio de esta carta de la Odisea, que dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Acá la palabra Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Amén significa así es o verdadero. Y aquí se enfatiza que Jesucristo siempre es confiable y que Jesucristo es único, que no hay otro como Él. Y vemos acá que el testigo fiel y verdadero es un contraste con la iglesia que no estaba siendo fiel. El principio de la creación de Dios no significa que Jesús fue el primer ser creado, sino que Jesucristo, es la fuente y el origen de toda la creación. Porque vemos ahí en el Evangelio de San Juan, a través del capítulo 1, versículo 1 al 3, el evangelista Juan, y lo estamos viendo en la Nueva Traducción Viviente, aquí dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Si lo vemos en la Reina Valera, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque el verbo significa palabra. Entonces vemos que el versículo 3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra en griego es el logo y se refiere a Jesucristo. Antes de su encarnación, y Juan enseña que Jesús es eterno, que Jesús estaba desde el principio y Jesús estaba creando desde el principio. Miren, los testigos de Jehová dicen que toman literalmente que Jesús fue creado, entonces no podemos adorar a la creación, a un ser creado, pero Jesús es Dios. Porque si miramos las Escrituras, ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, nos dice claramente, porque por medio de Él, está hablando de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos acá que Jesucristo es el creador de todo. El Padre ordenando y Jesucristo creando y el Espíritu Santo haciendo. Porque el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios con diferentes funciones. Entonces vemos acá en Apocalipsis 3 al 15 al 16 que el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueres lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Acá tiene que ver con aquello. ¿Vio cuando usted toma un vaso de agua que
lo primero que hace lo escupe. Entonces la palabra que está hablando acá con esta metáfora es que si tú tomas eso, lo vas a escupir, y Jesús dice, te voy a escupir, te voy a rechazar, te voy a dejar. ¿Me entiendes? Entonces esta metáfora viene de la experiencia de esta iglesia de la Odisea y de la ciudad de la Odisea. El agua fría refresca, el agua caliente cura, las aguas termales, pero la tibia es inútil, es desagradable. Y Jesús no los está acusando de tener una oposición o una enemistad o una agresión abierta hacia Él. El frío, de un ejemplo que como no darle importancia, lo que Jesús le está reprochando a esta iglesia, y quizás esta mañana también nos está reprochando a nosotros, de no ser, ¿cómo decir?, de ser neutrales. Vio que la persona neutral no se juega ni para acá ni para allá. Neutrales por vivir cómodos, neutrales por ser estéril, y neutrales porque el neutral no da ningún fruto. Y Jesús dijo ahí en Juan 15 que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Y Él dijo, separado de mí no puedes hacer nada. Quiere decir que en la medida que nosotros nos vamos separando de Él, no es que lo negamos, no es que lo dejamos fuera, no, es que nos vamos alejando. Por consiguiente, si éramos calientes, nos comenzamos a enfriar. ¿Me entienden? Y al ir separándonos de Él, no podemos dar ningún fruto. Quiere decir que acá Jesús está viendo y le dice, yo sé todo lo que haces. Él es el único que mira nuestro corazón. Nosotros podemos mostrar y poner buena cara, pero el que conoce el corazón es el Señor. Porque estas personas de esa iglesia, ellos tenían tibieza espiritual. Habían perdido la pasión por Él y ya no tenían un compromiso con Él. Eran religiosamente correctos. Porque hoy vemos eso. Hay mucha gente que religiosamente es correcto. Pero vemos que eran personas sin poder, sin una entrega real, sin una entrega verdadera hacia el Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 17, Él les dice, conforme a lo que estamos mirando de esta ciudad, de lo que ellos estaban confiando en su propio orgullo, de que tenían todos, de que tenían banco, de que tenían la fábrica textil, de que tenían la medicina, y les dice, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, pero no necesito nada. Y el Señor le dice, ¿ya no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable? Eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Eso es lo que el Señor Jesús veía de ellos, veía de esta iglesia. Es el contraste, lo que Jesús veía con lo que ellos creían realmente. Y la diferencia era brutal, era un extremo, de un extremo hacia el otro. Ellos creían que eran autosuficientes espiritualmente, pero Jesús les revela que ellos estaban en una pobreza espiritual. Entonces vemos que ellos eran pobres, pese a tener un centro bancario. Ellos eran ciegos, pese a tener el famoso colirio para sus ojos. Y estaban desnudos, pese a tener la lujosa lana negra. Ellos estaban desnudos delante de Dios. Y sabe, hermano, la palabra desnudez significa desvergüenza espiritual. Estar desnudo delante de Dios. Ellos les faltaba la justicia de Dios. Habían abandonado. Y ejemplo, hoy en día, mucha gente vive de las apariencias
Ejemplo, usted va a las redes sociales y usted ve una cantidad de cristianos, pero ¿sabe? Cristianos sin tener una vida santa. ¿Y de qué te sirve de que tú estés en todas las redes sociales, que sepas editar buenos videos, que sepas compartir un montón de cosas, si tu vida no es santa, no tienes el respaldo de Dios? Yo recuerdo cuando vine de Argentina acá hace 30 años, había gente que hacía campaña, porque acá no fue un sitio donde, como teníamos en Argentina campañas evangélicas, de grandes multitudes. Acá había personas que predicaban el evangelio y tenían, un ejemplo, estadio de equipo de fútbol pequeño, y juntaban 1.500, 2.000 personas, que ya es una multitud para España en ese tiempo. Y bueno, y uno veía que tenían gente, pero al tiempo tú te enterabas de que era esa misma persona que estaba teniendo un montón de gente, su vida era un contraste con lo que él predicaba. Estaban viviendo en pecado, estaban viviendo en adulterio, pero tenían gente, hasta que un día se descubrió el asunto y sabe, hermano, tuvo que dejar todas las campañas. Entonces uno puede hablar bien, tener como esta iglesia que tenía una reputación religiosa, pero sin vivir en santidad. Y la Biblia te lo dice claramente, que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede contar con Él, con ese respaldo de poder de parte del Espíritu Santo cuando nosotros vivimos en pecado. Porque dice la Biblia también que el que encubre su pecado no va a prosperar, no va a alcanzar la meta. Entonces vemos que ellos vivían en un autoengaño espiritual, que ellos se creían que estaban bien con Dios mientras ellos estaban lejos del Señor. Y ya lo dijo el Señor Jesús, haciendo referencia al libro de Isaías, que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, Jesús le contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano y amigo, esto es lo que sucede hoy. Esto es lo que sucede. Y muchos dicen que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Porque es una iglesia que usted puede ver del lado de afuera, que va gente a las iglesias, pero su corazón está lejos de Él. Que no hay una entrega verdadera, que no hay un compromiso verdadero. Y cada uno va buscando cumplir con un rito, pero no de corazón. Porque Él lo que mira es el corazón. Y dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Vemos acá que no basta con honrar a Dios de forma externa, con palabras, con cantos, con rituales, porque lo que el Señor nos pide es un corazón sincero, un corazón cercano, un corazón obediente. Solo la justicia de Cristo, que significa las vestiduras blancas, puede cubrirnos, no nuestras buenas obras. Porque hoy hay un montón de iglesias y de personas que hacen un montón de buenas obras, pero hermano, las buenas obras son como los trapos inmundos si no tenemos una relación cercana con el Señor, si no tenemos una comunión estrecha con Él, cercano con Él. Porque vemos ahí en Apocalipsis 3:18 que el Señor Jesús les aconseja. ¿Y quién es el que aconseja? Aquel que dice que es el consejero, porque esa es una figura de Cristo, consejero, amigo fiel. Y dice así, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez,
compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Vemos acá que todo lo que ellos se enorgullecían, el Señor le está enseñando a través de aquello que ellos se aplicaban y se sentían autosuficientes, le dice, compra esto, compra aquello. Ahora, el comprar acá, el oro refinado, significa una fe genuina, es tener un carácter probado por el fuego. Porque, hermano, cuando uno pasa por el fuego, es como decimos, en la cancha se ven los pingos. Porque si no hubiese pruebas, si no hubiese dificultades, si no estuviésemos en apretura, cuando uno está en aprieto, ahí recién se sabe si usted verdaderamente confía en él o no. Porque si todo va bien, ¿quién no quiere tener el Dios que tenemos? Pero es justamente lo que nos dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 1:7. Nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Dónde se ve la fe verdadera? En medio de la prueba. Cuando usted dice que le va mal y está luchando entre el miedo y el temor, las dos cosas están ahí, y usted lucha y termina declarando como David, en el día que yo temo, yo igual confío en ti. Y es una lucha mental, pero también es una lucha dentro de su corazón. ¿Qué va a hacer en medio de la prueba? Porque dice, está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Cómo lo purifica el oro? Con el fuego. Porque ¿qué hace el oro? Saca toda la escoria del oro hasta que dice que el fundidor lo va purificando el oro o la plata hasta cuando él puede ver el rostro. ¿Me entienden? Cuando ya el oro brilla o la plata brilla y se ve el rostro. ¿Y qué quiere ver el Señor en ti y en mí? Quiere ver su rostro. Quiere ver tu vida reflejando el rostro de Cristo. Quiere ver tu vida como Él. Entonces, la prueba lo que hace es purificar. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firme, ¿me lo puedo poner nuevamente el versículo? Sí. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, no está hablando de una, porque el mismo Pedro dijo, en diversas, y a veces uno piensa, dice, bueno, ya pasé por esta prueba, no me van a volver a tomar la prueba. Pues yo le digo más, hay muchas pruebas que he repetido. Y casi siempre cuando usted está en medio de la prueba, hay momentos que piensa que de esa no sale. Pero ahí está siendo probado. Ahí está el fuego de la prueba. Hasta que usted empieza y sigue orando, sigue permaneciendo ahí, hasta que Él libra una palabra en su corazón. Y esa palabra en medio de la prueba lo sostiene. Porque fe es creer lo que Dios dice. Entonces vemos que acá dice, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Quiere decir que las pruebas están condicionadas al tiempo cuando Él venga. ¿Me entienden? Entonces, ese haber permanecido fiel de usted, ese haber pasado por esa variedad de pruebas, solo va a contar como alabanzas, gloria y honra para Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces vemos que vestiduras blancas significa pureza y justicia de Jesús. Es un contraste con la lana negra que ellos tenían. Ellos se captaban.
de tener lana negra. Pero Jesús le dice, compra de mí vestiduras blancas, y está hablando de pureza y de justicia. El colirio que ellos tanto alardeaban significa tener discernimiento espiritual, tener visión, para ver las cosas como Jesucristo las ve. Porque yo puedo decir que estoy viendo, pero ¿qué estoy viendo? Y muchos han perdido la visión. Mire, en lo natural, ¿cuánta gente ha perdido la visión? ¿Me entienden? Entonces lo que uno no debe perder la visión. ¿Cuál es la visión de nosotros? La visión de la persona de Cristo. La visión de mirarlo a Él. Porque Pablo nos dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando uno baja la mirada del Señor Jesús, es fácil enfriarse. Es fácil volverse tibio. Es fácil pensar como piensa el mundo. Que si tengo lana negra, bueno, soy la mejor empresa textil. Si tengo colirio, estoy bárbaro. Y sabe, hermano, si tengo oro, la gente, mire, se desespera por el oro. Pero hermano y amigo, comprar acá, en esta escritura, no implica dinero. ¿Qué es lo que implica para nosotros? Para que lo entendamos. Significa reconocer la necesidad, reconocer que yo sin Él no puedo nada. Significa ir a Jesús y decirle la verdad, no contender con Él. Si Él dice que me he enfriado, es verdad. Si Él dice que ya no soy caliente, es verdad. Que me he vuelto tibio, es verdad. Entonces, ¿qué debo hacer? Reconocer. Y eso significa comprar. Comprar. Venir a Cristo y comprar, porque el libro de Isaías dice, comprar sin dinero y sin precio. Él sigue ofreciendo salvación. Él sigue ofreciendo su gracia. Y Apocalipsis 3:19 dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Todos los que estamos acá, ninguno de nosotros podemos dudar que Él nos ama. Entonces Él, porque Él nos ama, Él, por lo tanto, nos dice, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. Mire, hermano y amigo, nunca hemos vivido en un tiempo de tanta indiferencia. Todo me da igual. Con tal de ir y marcar tarjeta, ya está bien. Hay mucha gente yendo al templo solamente para marcar tarjeta. ¿Me entiende? Para que digan que va. No, yo tengo que ir por Él. Y cuando usted va por Él, no va a tener ninguna reunión que no sea buena. Y cuando usted sale de ese lugar, que fue y le dio a Él todo, usted sale lleno de Él. Sale con fuerza, sale con fe, sale con esperanza, sale con confianza. ¿Por qué? Porque como dijo David, el bien y la misericordia del Señor me siguen todos los días. En tu presencia estoy. Y cuando uno vive en su presencia, las demás cosas pierden valor. Y puedo contar con Él, que Él está conmigo. Entonces ahí dice, no temeré mal alguno. Porque si yo sé que Él está conmigo, ¿quién puede en contra de mí? Vemos acá que Él dice, la reprensión de Jesús es una prueba del amor que Él nos tiene. No es un rechazo. Él no nos reprende para rechazarnos. No, es un llamado. Es un llamado a ser celoso. Es un llamado a tener ardor, a tener fervor. Es un llamado a arrepentirnos. Porque el arrepentimiento, hermano, es dejar de hacer lo que uno hacía. Es volverse a Él. Y Él tiene suficiente poder para darte poder y fuerza y volver a llenar de fuego tu corazón, para arder por Él. Hermano y amigo, Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo.
Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me gusta esta versión de la Biblia porque esto se ha usado mucho para evangelizar. Pero esta escritura de que yo estoy a la puerta y llamo, no es para un inconverso. Porque esta carta es una iglesia. A la iglesia de la Odisea. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Acá vemos una imagen de Jesús fuera de la iglesia. Fuera de esa iglesia, que lleva el nombre y que están haciendo un cristianismo, pero sin Jesucristo. Eso le digo, hermano, hay muchas iglesias que están haciendo cristianismo sin Cristo. Que usted va y no está su presencia, que usted va y no se habla su palabra, que usted va y no siente que Él esté hablándole a su corazón. Cristianismo sin Cristo. Y sabe, hermano, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque Él está en la puerta, Él no va a forzar a nadie. Él toca la puerta y dice, yo estoy golpeando tu puerta. La puerta de tu corazón. Porque Él mira el corazón. Entonces vemos que el Señor nos invita, no nos obliga. Él nunca te va a obligar a arrepentirte. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú eres responsable de tus decisiones. Hay muchas personas. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un campamento, en una reunión de jóvenes, y yo sabía que esa joven venía caminando no mal, muy mal. Y hubo un llamado al altar y pasaron muchos jóvenes, pero esta joven se reía. Estaba él. Y le digo, ¿tú no tienes nada de qué arrepentirte? No, hijo. No. Al poco tiempo, y en el tiempo, terminó teniendo 3 hijos. Estaba viviendo en pecado. Y estaba fuerte el Espíritu Santo esa mañana en ese lugar. Y hermano, cuando está fuerte el Espíritu Santo, fuerte le quiero decir convenciendo, porque el único que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Pero Él está golpeando tu corazón. Y tú cuando Él golpea dice, bueno, mañana te abro. Yo le digo una cosa, hermano, quizá mañana es tarde. Porque nadie puede saber que Él vuelva a golpear. Y quizás golpea, pero ¿sabe qué pasa? No lo vas a escuchar porque el corazón se vuelve de piedra. Dice, la Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfrió. Entonces, cuando le damos lugar y no abrimos realmente, cuando Él nos está golpeando, diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, porque Él dice, si tú me abres, me gusta esto, ponlo en el versículo 20, Diana. Sí, miren lo que dice. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es volver a tener esa amistad con Él. Como dice el libro de Job, vuelve la amistad con Él. Vuelve. Es un llamado al arrepentimiento. Y vemos acá que Jesús es quien toma la iniciativa. Él viene a buscar y a llamar y espera una respuesta de cada uno de nosotros. Él no va a esperar continuamente en la puerta. Pero sabe, hermano, la salvación y la restauración comienzan con la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia de Dios. Y cuando necesitamos ser restaurados, también necesitamos la gracia. Eso fue lo que oró David en el Salmo 51, que le pidió al Señor, restaura mi corazón, restaura.
¿Qué quiere decir restaura? Dame un corazón nuevo, Señor. Hazme nuevo, dame un nuevo corazón. Un nuevo corazón que tenga sentido, que sienta. No un corazón que está endurecido. Y vemos que David cayó, pero también David fue un hombre que se levantó y le pidió al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué hermosa oración cuando uno verdaderamente se arrepiente. Mire, la responsabilidad es personal, porque Jesús dice: si alguno oye mi voz y abre, cada uno de nosotros decide abrir o cerrar. La fe requiere, hermano, una respuesta personal. Jesús busca nuestra comunión con Él, porque dice: cenaré con Él. En la cultura bíblica, cenar era un símbolo de intimidad, de amistad y un símbolo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces vemos que Jesús quiere más que obediencia externa. Jesús desea tener una amistad y una relación cercana con cada uno de nosotros. Tú y yo para Él somos un especial tesoro, porque Él no hace distinción. Él ama a cada uno con un amor tan profundo que yo me pongo a pensar: yo no lo puedo dejar en la puerta. No lo puedo dejar. Porque es la persona que llenó mi corazón. Es la persona que le da sentido a mi vida. Es la persona que me da seguridad. Es la persona que me da esfuerzo cada día. Es una persona por la cual yo lucho para seguir guardando esa intimidad con Él. Y tengo una cita con Él. Y a Él no le puedo fallar, aunque vez tras vez le fallo. Pero ¿qué hago cuando fallo? Porque todos somos fallones. Todo en una cosa, como orábamos esta mañana, en esto o en aquello, hermano. Él no busca gente perfecta. ¿Sabe lo que Él busca? Corazones arrepentidos. Corazones que reconocen que sin Él no pueden vivir. Vidas que se entregan, vidas que se rinden y que le dicen: Señor, yo sin ti no puedo nada. Y David dijo: yo fuera de ti no deseo nada. Porque, hermano, Jesús dijo: ¿de qué le sirve el hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Y cuándo vienen esos problemas? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros pensamos solamente en lo terrenal. Cuando nos olvidamos que hay un mañana. Cuando nos olvidamos que hoy podemos ir al mañana. Que hoy podemos ser llamados a cuenta. Que hoy, como le dijo a este hombre que tenía los graneros, dijo: bueno, era tanto lo que él tenía. Era un hombre de visión, pero terrenal. No tenía visión espiritual. Dijo: bueno, voy a derribar mi granero y lo haré más grande, haré más. Pero dice que escuchó una voz. Mire qué voz fuerte que escuchó. Necio. Hoy vienen por ti. Hoy vienen por ti. Y cualquiera, hermano, hoy en día puede partir. ¿Me entiende? Entonces, qué importante es para ti y para mí poderle atender esa puerta del Señor que está golpeando. Porque esto significa que yo me humillo delante de Él. Que dice: el que escucha atentamente, significa hospitalidad. Hoy ya no está la hospitalidad porque ahora hay hoteles, pensiones, pero en aquel tiempo dice: y de la hospitalidad no se olviden. Pero hermano, no se olvide de la hospitalidad de tener a Cristo. Él viene a su casa, Él viene a su corazón, Él viene a su vida. ¿Sabe, hermano? Al recibirlo es darle esa bienvenida: Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Señor, entra, entra. Y va a ver, hermano y amigo, que parece una religión sin sentido, y va a ver que va a tener una religión con sentido, porque el sentido lo da el Señor Jesús. Dice Apocalipsis 3:21: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo
como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Jesús acá a los vencedores les da la máxima promesa: compartir el trono con Él, el trono de Jesucristo. Es decir, tener autoridad, tener honor en aquella gloria venidera. Porque si usted mira en los evangelios, las cartas hablan de la gloria venidera, habla de la gloria venidera. Y Él prometió: voy al Padre, pero yo vendré a buscarlos. Y qué gozo será aquel día. Y qué gloria le podemos dar cuando hemos vivido una vida que lo estamos esperando, que le abrimos la puerta de nuestro corazón. Porque Él no quiere una vida cristiana pasiva. Él quiere una vida que pueda ser una vida que refleje esa fidelidad de Él. Él quiere hombres y mujeres fieles. Y Jesús dice: como yo he vencido. Y Jesús no pide nada, no te pide nada ni me pide nada a mí que Él no haya hecho. Porque Él dice: como yo vencí. Vemos acá, hermano, que debemos tener esperanza. Que la lucha como cristiano tiene recompensa. La fidelidad a Cristo nos lleva a permanecer firmes hasta el final. Y Apocalipsis 3:22 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Vemos que estas cartas es un llamado universal. Estas cartas es válido para toda la iglesia y para todos los creyentes. Y vemos acá, a modo de introducción, de conclusión de estas 7 cartas, vemos que Jesús, el Jesús resucitado, el Cristo, está recorriendo las iglesias. Está recorriendo y está inspeccionando. ¿Por qué? Porque es la iglesia que es santa y sin arruga, que Él compró por su propia sangre. Y Él es paciente y espera. Él está mirándote, Él me está mirando a mí. Y Él quiere una iglesia como hemos estado, que acá me saqué una de todo lo que hemos estado viendo desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Vemos que Él está buscando está buscando una disposición de cada una de estas iglesias. Y eso también, lo que Él está buscando en cada iglesia, significa algo para ti y para mí también. Vemos que a la iglesia de Éfeso, Él vio el trabajo, la paciencia, el discernimiento doctrinal y la perseverancia. Pero tenía un problema, tenía una falta de amor. Habían dejado el primer amor. Se habían enfriado espiritualmente. Y Jesús los llamó a arrepentirse y que vuelvan a ese primer amor. Y a esa iglesia de Éfeso le dio la promesa de comer del árbol de la vida, que es la figura de Cristo Jesús. Después vimos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, Jesús lo que vio de ella, había fidelidad en medio del sufrimiento, en medio de la pobreza, y a no temer la persecución. Y vemos que esta iglesia de Esmirna no tuvo ninguna reprensión, porque Jesús le dijo: sé fiel hasta la muerte. Y vemos acá que el maná escondido y piedra blanca con un nombre nuevo le prometió a esta iglesia de Esmirna. Después vemos la iglesia de Pérgamo que estuvimos viendo. En esta iglesia de Pérgamo veíamos amor, fe, servicio, perseverancia, crecimiento espiritual. Pero, ¿cuál fue la reprensión del Señor Jesús? Tolerancia al pecado y falsa profetisa, Jezabel. Entonces, ¿cuál fue lo que el Señor le dijo? Arrepiéntanse. Mantenerse firme en la verdad. No podemos cambiar la verdad para tener gente. ¿Me entienden? Entonces vemos autoridad
les prometió autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, figura de Cristo. Después vimos la iglesia de Sardis. Tiene fama de estar vivo. Espiritualmente estaban muertos. Obras incompletas. Y Jesús le llamó: despierta, fortalece lo que te queda. Porque él le dijo: fortalece lo que queda porque está a punto también de morir. Y vemos acá que él los llama a esta iglesia de Sardis a hacer vestiduras blancas. Y si nosotros aceptamos el arrepentimiento, aceptamos la reprensión del Señor y nos arrepentimos, Él promete darnos vestiduras blancas. Y dice: y no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Después llegamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, tenía obediencia, tenía perseverancia. Y vimos que él dice: pero tienes poca fuerza, pero no has negado mi fe. Y sabe, hermano, esta iglesia de Filadelfia tampoco tuvo reprensión, pero sí un encargue: mantén lo que tienes. Yo recuerdo que hace unos cuantos años el Señor me dijo: no te voy a imponer más carga, pero conserva lo que tienes, conserva la doctrina, sigue predicando la verdad, aunque te quedes solo. Y uno debe ser fiel, fiel a aquello que Él te dio la convicción. ¿Me entienden? Entonces vemos que Él, la promesa a la iglesia de Filadelfia era hacer columnas en el templo de Dios y darnos un nuevo nombre escondido que estaba ahí. Y esta iglesia de la Odisea que estamos terminando, Jesús la reprende por su tibieza espiritual, por su autosuficiencia y por su ceguera espiritual. Y le dice, y nos dice esta mañana: arrepiéntete, busca la verdadera riqueza, que la verdadera riqueza es espiritual. Y nos dice, si nosotros hacemos eso, conforme a la palabra que Él nos está hablando esta mañana, de abrir la puerta, y nos arrepentimos, dice que Él va a cenar con nosotros. Y nos da una promesa: vamos a compartir el trono con Cristo en la gloria. ¿Qué fue lo que Él le pidió? Padre, aquello que tú me diste, quiero que estén conmigo. ¿Saben lo que es estar con Él? No de lejos, en el trono con Él. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco. Y ahí está la promesa que Él nos dio: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Acá no hay mucho. Y si tuviese mucho, acá lo tengo que dejar. Pero allá voy a estar con Él en la gloria. Y hermano y amigo, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena pagar un precio. ¿Sabe por qué? Porque la recompensa es tan grande que es incomparable aquello que Él nos promete. Y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Y eso es lo que más anima mi corazón. Yo sé que si hoy, como dijo Pablo, es mejor partir y estar con Cristo, porque Él tenía la visión, tenía los ojos abiertos, tenía visión. No necesitaba colirio. Le habían sido abiertos los ojos y los oídos de su corazón. Y yo creo también que Él te ha abierto los ojos, te ha abierto los oídos de tu corazón. Y si en esta mañana estás escuchando una reprensión de parte de Él, ese es el amor de Cristo que te está llamando. Ven a mí, deja de caminar lejos, yo quiero caminar contigo. Ven a mí, arrepiéntete. El tiempo es corto, no sabemos lo que será mañana, pero yo sé lo que será mañana. Si Cristo está conmigo, no temeré mal alguno, porque si está conmigo tengo la plena seguridad que Él va delante de mí, pero también detrás, guardando mi vida, mi casa y todo lo que Él me ha dado. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, por la gracia de tu amor. Señor, por amonestarnos,
por decirnos la verdad, porque tú eres la verdad. Y te doy gracias esta mañana, porque tu reprensión es un llamado de tu amor. Porque tú dijiste que no habías venido a perder a ninguno, sino que había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Señor, quiero darte gracias esta mañana, porque me escogiste antes de la fundación del mundo para ser tuyo. Y aun si esta mañana siento tu reprensión, es porque he sido escogido. Es porque he sido llamado para estar en tu gloria. Porque he sido llamado para compartir contigo, Señor. Y esta mañana te pido perdón. Me arrepiento, Señor, de haber caminado tan lejos. Perdóname por haber permitido que mi corazón se enfríe por causa de la maldad, por causa de mi maldad, Señor. Y esta mañana te ruego que tome nuevamente mi corazón. Y como dijo David, dame un corazón nuevo, Señor. Dame un corazón de carne esta mañana. Dame un corazón sensible. Lávame con tu sangre, Señor. Porque el costo ha sido tan alto y tan profundo para salvar mi vida. Y te agradezco esta mañana por esa sangre que me limpia. Por esa gracia que me perdona. Y Espíritu Santo, te doy gracias porque tú me convences esta mañana. Que he estado caminando lejos y me traes hacia Cristo. Y abre mis ojos y abre mis oídos para poder entender y comprender que solamente tu gracia y tu amor, la cual tú has desplegado a lo largo de toda mi vida, te lo rindo todo, Señor. Y reconozco que yo sin ti no puedo nada, Señor. Y a partir de este día, Señor, volveré a hacer las cosas que eran primeras. Y sé que con tu ayuda y por tu gracia podré mantener una vida santa contigo. Podré comprar vestiduras nuevas porque tú cada día me lavas, Jesús. Y podré caminar en amistad contigo, que eres el verdadero amigo de mi alma, que eres el que le da sentido a mi vida. Te lo rindo todo, amado Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una canción que esta mañana nos lleva a recordar que un sacrificio tan grande no puede ser pasado por alto, pero no puede ser pasado por alto ningún día. Aleluya, ni un día. Cántelo. Y abrácelo esta mañana. Y alabanza. Mi Jesús es mío, pero yo soy suyo. El alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque diga que estoy loco. Mi alabanza, sí, Señor, porque vino a salvarme. Venció mi alabanza, que
escatimó su linaje para morir en la cruz. Y alabanza por los siglos, mi Jesús. Dígalo conmigo. El día que yo le alabo, El alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque diga que estoy loco.